Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan pasado una bonita semana. Yo sé que los mandaron a sentar, pero vamos a colocarnos de pie, por favor. Sobre todo para los que tienen el aire cerca, que hay mucho frío, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor, Dios de Israel, Dios de nuestras vidas. A ti venimos una vez más, Señor, para encomendarnos a ti, Señor. Pidiéndote, Señor, tu dirección, pidiéndote sabiduría, entendimiento de tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones en esta mañana y ayúdanos, Señor, en lo que hoy tú nos quieres decir a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora sí puede tomar asiento. Quisiera hablar un tema el día de hoy que tiene que ver con todos nosotros. Y me parece un poco curioso porque he escuchado a muchas personas decir: pastor, no sé orar. No sé si usted lo ha escuchado. No sé orar, no sé cómo hablar con Dios. Y siempre llega alguien y dice: orar es fácil. Orar es hablar con Dios. Pero orar no es fácil. Cuando usted escuche que orar es fácil, diga: no es fácil orar. No es fácil hablar con Dios. Sobre todo cuando estamos llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de pruebas, donde muchas veces no hay palabra para expresarle a Dios. Y yo no sé si usted le ha dicho al Señor: Señor, enséñame a orar. Porque tenemos que aprender a orar. Todas las religiones a alguien le oran. Nosotros le oramos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero tenemos que aprender a orar. Y es tanto así que Santiago dice que muchas de nuestras oraciones y de nuestras peticiones no son contestadas porque pedimos, pero pedimos mal, pedimos conforme a nuestros deleites. Por lo tanto, hermano, en esa disciplina, en ese hábito de la oración, tenemos que saber cómo orar. Y en esta mañana quisiera hablar sobre eso. Señor, enséñanos a orar. Y es una frase que un discípulo se la hizo a Jesucristo. No fue una pregunta, sino que le dijo: enséñame a orar. Y para entrar un poquito en contexto, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar, como también Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a orar a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De manera que ese Padre nuestro que usted y yo no sabemos, surgió de una conversación de un discípulo con el Señor, donde le decía: enséñanos a orar. Y surge una pregunta cuando yo leo el texto: ¿por qué él se vio en la necesidad de preguntarle a Jesús, o de decirle a Jesús, perdón, enséñame a orar? Y hay tres razones. Uno, en aquellos tiempos, en aquella época, era muy común que los grandes maestros o que los profetas le dieran a sus seguidores oraciones distintivas, ¿ok? Que reflejaran alguna enseñanza específica. Es decir, así como Jesucristo enseñó el Padre Nuestro y muchos no lo sabemos de la misma manera, en aquellos tiempos también habían unas oraciones que tenían estructura, que tenían un fin, que tenían un motivo específico, ¿ok? Todas las personas oraban de la misma manera.
Y este discípulo, al ver que Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos de alguna manera, él le dijo, enséñanos a nosotros también a orar. Pero llama mucho la atención de que esa conversación vino después de que vieron a Jesucristo orar. Y yo no sé si estaba cerca escuchando lo que Jesús decía, pero probablemente algo estaba haciendo Jesucristo diferente a otros, que dice la Biblia que cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. De manera que este discípulo vio algo en Jesucristo, escuchó unas palabras en Jesucristo que quizás no eran lo que en general las personas hacían. Justo después de que observaron a Jesús orando en privado, habrán visto una profundidad, habrán visto una naturalidad, habrán visto una transparencia, habrán visto algo genuino en Jesucristo que le dijeron, yo quiero orar como tú oras, enséñame a cómo lo haces. Y muchas personas que dicen, ¿cómo orar? Es que no sé orar. Estoy seguro que se saben el Padre Nuestro, pero no saben cómo expresar en palabra a Dios como lo hizo Jesucristo. Y aunque quizás estos discípulos ya conocían las oraciones tradicionales del judaísmo, ellos recibieron una forma diferente de Jesús, centrada en el reino de Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa oración fue una oración que Cristo le reveló a los discípulos que más nadie tenía. Más nadie tenía el Padre nuestro. Por eso Jesucristo en su enseñanza y en su sabiduría le dice a su discípulo, cuando ustedes vayan y oren, oren así. Y por eso es importante que ustedes y yo, hermanos, le digamos al Señor, enséñanos a orar. Un cristiano, hermano, que tiene oraciones de poco tiempo, que tiene oraciones que son superficiales, oraciones que son banales, que son simples, si hay algo que demuestra a esa persona es inmadurez. Y esto es indiferentemente a los años que tengamos en el Señor. Es indiferente a la teología que nosotros tengamos. Porque si usted y yo no hemos entendido que la oración es necesaria en nuestra vida, la teología que hemos tenido en nuestra mente no ha bajado al corazón y no nos ha transformado. Todos necesitamos orar y crecer en oración. Mire, y usted puede leer mucho la Biblia, usted puede saber mucho la Biblia, usted puede estar cuestionando a todo el mundo de la Biblia y puede ser que usted no esté orando. Puede ser que usted no esté yendo en oración al Señor. Y eso revela algo en tu corazón y eso es inmadurez. Porque la oración es una disciplina que no se puede negociar. Cristo dijo, velad y orad constantemente. Y hoy en día es común ver personas en las iglesias con oraciones que parecen un rituales, con oraciones que parecen un compromiso, oraciones que son mecánicas. Y vamos a Cristo siempre de la misma manera. Oramos por los alimentos con la misma oración de siempre. Y se quedan con 2 o 3 oraciones, quizás hasta es mucho que hacemos al día, porque pueden pasar, hermano, días, semanas, meses sin orar. Y hágase esa pregunta, ¿desde cuándo yo no oro? Y no estoy hablando de que usted se siente en la mesa de su casa y le diga, gracias Señor por esta comida. No, ¿desde cuándo usted no ora? Porque usted y yo, hermanos, tenemos que crecer en el Señor y una de esas formas es a través de la oración. A veces, hermanos, nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, gracias por el día. Y listo, hermano, esa fue toda la oración que hicimos. Y cuando usted va a evangelizar, cuando usted va a llevar la palabra de Dios a las personas los primeros que dicen, yo desde que me levanto le doy gracias a Dios. Eso no es solamente, en eso no consiste la oración. Y en eso lamentablemente la iglesia ha caído, donde creemos que orar es levantarnos en la mañana y decir, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por este día.
5 palabras que le decimos a Dios en el día. Y usted podrá decir, ¿eso está mal? No, hermano. Para el inmaduro no está mal. Pero para quien quiera tener una relación profunda con Dios, para el que quiera intimar con Dios, 5 palabras no bastan. No bastan. Hermano, y la falta de oración es tan dañina para nosotros que si hay algo que trae como consecuencia y que produce, hermano, es la pereza espiritual. Si usted no quiere leer la Biblia es porque le falta oración. Porque cuando usted ora, hermano, su espíritu se levanta y le dan ganas de ir a orar, a ganas de ir a abrir ese libro que tiene allá. Cuando usted ora, hermano, usted le dan ganas de servir. Cuando usted ora, a usted se le produce unas ganas hasta de ir a la iglesia. El problema es que está pasando con nosotros, es porque hoy en día a la iglesia no le gusta orar, hermano. Y no nos podemos caer a mentiras y no podemos decir, es que si nos gusta orar, vaya a las iglesias y venga a esta iglesia y se va a dar cuenta que toda esta cantidad de gente usted no la va a conseguir un martes de oración. Usted esta cantidad de gente no la va a conseguir en una vigilia. No la va a conseguir en un ayuno. ¿Sabe por qué? Porque la oración es el hábito que más nos cuesta. Por eso hay que decirle al Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Si usted y yo entendemos, mire, el montón de beneficios que nos ayuda a nosotros, el orar, viviéramos toda la vida orando. Porque la oración, hermano, nos transforma. La oración nos lleva a tener intimidad con Dios. ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos? 1, porque somos indisciplinados. No tenemos una intencionalidad cuando se trata de la disciplina espiritual y por eso no lo ponemos en práctica. 2, porque amamos mucho el mundo. Y creo que esta es más preocupante que la primera. Porque anteponemos todo lo que es mundano por delante de la importancia de orar. Le damos más importancia al trabajo, le damos más importancia a nuestras cosas, le damos más importancia a nuestro cuerpo, a nuestro placer e incluso a nuestro descanso por delante de orar. Y todo parece más importante que la oración, porque no amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos. Y si hay algo que yo he comprobado, hermano, yo que estoy casado, y los casados pueden de pronto estar de acuerdo conmigo y quizás algunos no. Pero si hay algo, hermano, que afecta demasiado un matrimonio, ¿alguien sabe qué? La falta de comunicación. Ahora imagínense lo que puede afectar tu relación con Dios si tú no te comunicas con Dios, si tú no hablas con Dios, si tú no te acercas a Dios. Y si usted y yo, hermano, que somos idólatras por naturaleza, si no ponemos a Jesús en el centro, vamos a poner otra cosa en ese lugar. Vamos a poner a una persona, algo vamos a poner en el centro. Pero cuando de verdad el centro de la vida de un creyente es Cristo, hermano, la oración es un hábito. La oración, hermano, es el primer recurso que usted y yo usamos. Y es un desafío, hermano, es una prueba. Porque ¿qué pasaría si usted dijera, si usted de pronto va a la consulta médica y el doctor le dice, te vas a morir, te quedan 2 meses? ¿Qué haría usted? Ay, doctor, ¿cómo me va a decir eso? O usted diría, Señor, y va en oración al Señor. ¿Qué es lo primero que usted y yo haríamos? Mire, allá te está llamando el jefe en la oficina que vaya. Y usted va, ¿verdad? Porque usted cree que le van a aumentar el sueldo. Y el jefe le dice, bueno, te tengo una mala noticia, hay reducción de personal. Y dentro de ese personal estás tú. ¿Usted qué haría? ¿Qué hacemos nosotros en ese tipo de situaciones? Una vez un hombre fue a una iglesia y todos los domingos iba a la iglesia y se sentaba de último y lo que hacía era mirar adelante. Y el pastor lo veía y se le acerca y le dice,
yo veo que tú vienes todos los domingos, pero yo veo que tú aquí solamente duras 5 minutos y veo que no traes Biblia, veo que no oras, veo que no haces nada. Y él le dice, no, yo solamente vengo 5 minutos y me pongo a mirar allá, porque yo siento que cuando yo estoy mirando allá arriba, Él me está mirando a mí. Y yo lo que hago es pensar en lo que Él me está diciendo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que para orar usted no necesita hacer mucho ruido. Usted no necesita hacer una algarabía de donde todo el mundo se dio cuenta. Usted puede estar tranquilito. Yo no sé si a usted le ha pasado, a las mujeres más que todo, que están lavando los platos, ¿verdad? Y están allí lavando los platos y están orando. Usted va caminando y usted va orando. Usted se está bañando y usted está orando. Usted está haciendo la tarea y usted no necesita andar de aquí. No, no, hermano, usted no necesita ir a buscar algo para orar. Allí mismo, en vivo y en directo, y usted está calladito, usted está orándole al Señor. Por eso le tenemos que decir al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y podemos ir a cualquiera de los evangelios. Usted y yo podemos pasar todas las páginas de la Biblia y vamos a encontrar que Jesús oraba. Jesús buscaba un lugar secreto. Jesús iba y se apartaba y oraba. Y dice la Biblia que Él estando cansado, hermano. Mire, yo no sé, yo no me identifico ahí mucho con Jesucristo y me faltaba crecer, ¿verdad? Pero hermano, Jesucristo se acostaba a las 12 de la mañana, cansado, porque la gente lo buscaba. Y Él a las 4 de la mañana iba y se apartaba a orar, con todo y el cansancio. Yo ahí si me acuesto cansado, yo no sé a qué hora me levanto el otro día, pero, ¿verdad? La alarma la pospongo. O incluso teníamos ayuno y yo le digo, Mari, mañana tenemos que ir al ayuno. Nos acostamos muy tarde, hemos tenido una semana difícil. Y la alarma sonó y yo le digo, no, le dije, no voy a parar más tarde. Y cuando voy a ver que siento a mi esposa, ya eran las 7:30 de la mañana y yo dije, ya perdí la mañana, la perdí. Hermano, pero Jesucristo, hermano, Jesucristo siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, aún con el cansancio, iba y apartaba su tiempo para orar con el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si quien tiene todo el poder, quien murió en una cruz, quien nos redimió del pecado, vio la necesidad de orar y de ir al Padre, ¿por qué nosotros los mortales nos damos el lujo, hermano, de no orar? Mire, y vamos a ver que en la vida de Jesucristo su norma fue la oración. Su norma fue la oración. Porque siendo Él Dios encarnado en un cuerpo de hombre, entendiendo la necesidad que como hijo tenía que tener una relación íntima con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Así como usted come, si usted no come, se muere. Si usted no respira, se muere. Así deberíamos ver nosotros en la vida del cristiano la oración. Pero en vez, hermanos, de eso vivimos en oraciones religiosas, en oraciones vanas, en oraciones cansadas, hermanos, porque no hay un entendimiento. No sé si le ha pasado que usted ora y no sabe qué decir. Usted ora y en la oración se pone nervioso porque usted no sabe qué decir, no se le viene palabra. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos el hábito de orar. Y esto es muy triste, hermano. Es muy triste en las iglesias, porque una iglesia que no ora es una iglesia que no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Y a veces a mí, hermano, me causa dolor ver cómo los cristianos fallamos en esto. Incluso, hermano, hasta los martes en un culto de oración, usted puede llegar un martes donde la gente está orando y usted ve gente así. Porque nos da pereza orar. Si hay algo que revela, alguien me dijo esto y creo que es así. Jesús, si tú quieres ver la vida espiritual de alguien, no le preguntes si está orando. Escúchalo orar. Y le he dicho eso a los muchachos que se van a buscar novia y las muchachas que quieren novio. Ustedes están seguros que es ellos, escúchenlo orar para que vean.
¿Cómo te vas a buscar un muchacho, un novio, un futuro esposo donde no ora? No le dicen, hermano, quiero orar. No, no me da pena. No, hermano, si te da pena orar, ¿cómo vas a llevar un hogar cristiano? Escucha el orar. La oración, hermano, revela lo que hay dentro del corazón de una persona. Así que usted no le pregunte a alguien, ¿estáis bien con Dios? No, hermano, dígale, órame aquí. Órame aquí que te quiero escuchar. No así, no, pero hermano, se revela. Es algo que no se puede esconder. Así que, hermano, vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 1. Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 1 porque allí vamos a ver una escena de Jesucristo. A nosotros, hermanos, mire, con la oración nos falta una morena. Nosotros muchas veces buscamos, en estos días escuché al Dios bombero. Y yo, ¿qué es eso? Sí, hermano, porque lo buscamos solamente en las emergencias. Cuando tenemos emergencia. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y buscamos a Dios solamente en esos momentos. Pero no, hermano, tenemos que orar todo el tiempo. Y usted puede buscar en su Biblia Marcos 1. Y para entrar en el contexto de lo que vamos a leer, Marcos es quien escribe este evangelio. Y Marcos, uno de los enfoques que le hace en este pasaje es mostrarnos lo que Jesús hace. Y él empieza a detallar un conjunto de acontecimientos y empieza a describir lo que Jesús hace. Por ejemplo, el llamado a los discípulos, el ministerio de Juan, Marcos lo describe muy bien. Y Marcos inicia su libro condensando el ministerio de Jesús. Pero cuando llega al versículo 32, cambia un poquito la narrativa antes de llegar al 32 y empieza a describir con más detalle con lo que Jesucristo pasó. Jesús entra en el templo a predicar y se encuentra con un hombre endemoniado. Y para aclarar, hermano, no todo el que se hace llamar cristiano es cristiano. Lo voy a volver a decir. No todo aquel que se hace llamar cristiano lo es. Estamos hablando de frutos y cómo se ve un cristiano maduro. Y no todo aquel que va a la iglesia es cristiano. Y con base a este ejemplo, hermano, había un hombre. ¿Dónde estaba el hombre? En el templo. Había un hombre dentro del templo que estaba endemoniado, lo cual eso puede pasar hoy en día en las congregaciones. Ese hombre escucha a Cristo, escucha la predicación de Cristo, ve a Cristo hablar con autoridad. Todos quedan asombrados, todos quedan impactados. Y este hombre endemoniado dentro del templo empieza a dar gritos. El espíritu, ese espíritu inmundo empieza a reaccionar, ¿verdad?, a las palabras de Jesucristo, a la presencia de Dios que estaba en ese lugar, y empieza a hacer un escándalo. Y el Señor lo calla, lo detiene, y algo muy importante, libera a ese hombre de ese espíritu inmundo. Y esa situación, hermano, produce asombro en la gente, porque ven como algo que se estaba manifestando, Cristo lo libera. No solo, hermano, sus palabras son autoridad, sino que hasta los demonios obedecen a lo que Él dice. Y hoy escuché una palabra que me gustó, una frase que me escuchó, que no me la sabía, ya me la aprendí. Hasta el diablo le trabaja a Dios. El diablo se le somete a Dios. Y definitivamente es así. Y cuando los demonios, hermanos, los espíritus inmundos escuchan la voz de Dios, ellos tiemblan, ellos huyen. Entonces empieza a correr la voz en un pueblo pequeño llamado Capernaum y todos empiezan a dar cuenta que algo está pasando. Algo está pasando con ese hombre llamado Jesús. Era un sábado de Shabbat, la fiesta del descanso judío, y el Señor estaba en su ministerio,
empezaba a las 6 de la tarde desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Y ese mismo sábado, que era un sábado de descanso, ese mismo sábado Jesús termina de enseñar en el templo y se va a la casa de Pedro. En la casa de Pedro, donde yacía una mujer, que esta mujer era la suegra de Pedro. Ella estaba enferma. Cristo viene, la sana y hace un milagro. Y ahí pasa lo que vamos a ver en Marcos capítulo 1, versos del 32 al 33. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús estaba en un día ajetreado, cansado. Toda la ciudad estaba afuera esperando a que Él saliera, porque la gente que estaba endemoniada quería ser libre, la gente que estaba enferma quería ser sana. De manera que como ya la fama de Jesús se había divulgado, todos querían ir hasta Él para que Él hiciera un milagro, para que Jesús les atendiera. Hermano, y aquí solo cuando ocupamos algo vemos al Señor. Fíjese, para los que son padres, aquí hay muchos padres. No hay nada más triste que su hijo lo busque a usted, padre, por interés. ¿Cierto o falso? Que haya un padre que ama a su hijo, que da todo por su hijo, y su hijo no le habla, su hijo no le envía un mensaje, su hijo no quiere saber nada con usted, pero cuando está interesado en algo, su hijo le busca. Y usted como padre quiere que sus hijos lo busquen siempre, que le demuestre su amor. No qué provecho puede sacar su hijo de usted, aunque usted va a dar todo por su hijo. Y esa gente buscaba a Jesús, hermano, porque ellos querían obtener algo a cambio. Esta gente buscaba a Jesús porque tenía un interés. ¿Cómo se sentiría el Señor con eso? ¿Cómo te sientes tú cuando tú ves que alguien te está buscando por interés? ¿No le pasa que cuando el hijo se para a las 7 de la mañana, barre el patio, ¿verdad? Hace el desayuno, usted ve conducta extraña? Mami, ¿en qué te ayudo? ¿Hay algo en qué hacer? Y usted ve el muchacho, está raro. Este no es el hijo mío. Y usted lo empieza a notar extraño, hermano. Yo creo que todos como lo hemos hecho, ¿verdad? Yo lo hice muchas veces porque yo quería un permiso. Y ya después en la tarde, es más, hay padres que en su sabiduría le dicen a sus hijos, algo queréis, porque nos comportamos de una manera diferente. Y ya después que usted ha hecho una jornada milagrosa en la casa, usted ya cuando ya se acerca a la hora, usted dice, mami, mira, ¿será que vos me dais permiso para? Ah, claro, ya lo entiendo todo. Porque usted empieza a ver un cambio diferente en una persona cuando es interesada. Cuando usted ve algo, ve a alguien que quiere algo y por eso hace cosas que no hacía. Eso es una persona interesada. Y estas personas interesadas iban a Jesús a buscar algo para ellos, a buscar una sanidad, a buscar una libertad, pero ellos se acercaban a Cristo por algo. Y Marcos capítulo 1, verso del 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. De manera que en el verso 35 al verso 39, dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, maestro, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios.
De manera, hermano, que Jesucristo, atendiendo a toda esa gente, aún cansada, dice la Biblia que aún siendo muy de mañana, aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. De manera, hermano, que Jesús siendo hombre se cansaba. Él se agotaba. Pero él entendía, hermano, que él necesitaba orar. Él tenía que orar. Y el verso 32, hermano, empieza a describirnos la condición espiritual de ese pueblo que estaba en las afueras esperando. Y como le dije, era un día de descanso y Jesucristo, hermano, haciendo la obra. Jesucristo haciendo el trabajo. Y quiero decirle algo, hermano, y para los que anoten esto. La oración revela nuestra prioridad. La revela. Orar, hermano, no es pedir. Orar es buscar ser llenado, es ser completo de la presencia de Dios, porque es a Él quien lo necesitamos. Cuando usted ora a Dios, cuando usted le ora a Dios, hermano, usted no está orando para cambiar a Dios. Usted está orando para que usted cambie, para que su situación cambie. Pero Dios no va a dejar de ser Dios por tu oración. Pero tú sí puedes dejar de ser tú cuando le oras a Dios. Todas aquellas cosas malas que hay en tu vida pueden salir de tu vida. Puedes echarlo fuera si tú vas y oras al Señor. Por lo tanto, hermano, una vida transformada está llena de la palabra de Dios. Está llena de oración. Está llena de gratitud. Una vida entregada a Dios está llena de paz en medio de los problemas. Así que, hermano, la oración nos llena. La oración en medio de la sequedad trae agua. Es vital para nosotros. Y la pregunta, hermano, dirían por ahí la pregunta de la 3000 locha, es, ¿estamos orando? ¿De verdad estamos orando? La Biblia habla de que Jesús se retira a un desierto. Y es la misma palabra que se utiliza en el versículo en Juan capítulo 3 cuando él anuncia las buenas nuevas en medio del desierto. Y dice la Biblia que Jesucristo, hermano, una vez después de haber ayunado 40 días, fue llevado al desierto y fue tentado. Y Satanás, en intentos fallidos, intenta llevar a Cristo a lo que él quería. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo le responde, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesucristo supo cómo enfrentar esa situación y cómo no caer en las provocaciones del enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque si había alguien que estaba fortalecido en la palabra y en la oración, era el Señor. Venía de 40 días de ayuno. Venía de 40 días de sacrificio al Señor. Por lo tanto, hermano, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es porque no hemos orado. Es por la falta de oración. Muchas cosas que no vemos en nuestra vida, no las vemos, es por la falta de oración. Porque no hemos ido al Señor a hablar con Él y decirle, Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, habla a mi vida. Esas oraciones hoy en día carecen en la vida de los cristianos. Carece, hermano. Cuando Simón fue a donde estaba Jesucristo y le dijo, hey, todos te buscan, Jesucristo no le dijo, bueno, déjalos ahí. Déjalos ahí. No. Le dijo, vamos a lugares vecinos para predicar también allí, porque yo he venido a eso. Yo he venido a eso. Y ¿sabe qué, hermano? Afuera hay gente necesitada. Y aquí también hay gente necesitada. Pero nosotros tenemos un Dios que responde las oraciones. Hace como 2 sábados tuve una experiencia
en la universidad. Todos saben que yo soy cristiano. Todos saben que yo soy pastor. Y había una exposición. Y dicen, pastor, deberías orar para que no expongamos. Y yo vengo, agarro, osadamente, le digo a una de mi grupo que estaba estudiando, yo le digo, no estudié, porque no vamos a exponer. ¿Cómo sabemos que no vamos a exponer? Pero si la profesora está aquí, cálmate que no vamos a exponer, yo tengo fe. Bueno, pasa el grupo 1, pasa el grupo 2, pasa el grupo 3, y la profesora dice, vamos a hacer un caso práctico, y el grupo 4 queda para el sábado que viene. Y todos, no, Jesús, ¿qué tal? Bueno, el día de ayer tuve clase y hay una muchacha que está en mi grupo y envía por el grupo del WhatsApp y dice, no voy a poder ir. Y dice, Jesús, ¿podéis orar para que la profesora no vaya? Y yo le dije, no, y no voy a orar porque hoy no hay nada, no teníamos tarea para el día. Y yo, no voy a orar. Y vino un muchacho de grupo y le dijo, Andrea, triste, Jesús no va a orar. Yo digo, Dios mío, la gente cree, hermano, en la oración de los evangélicos, ¿sabe? La gente cree en las oraciones de los evangélicos. Yo no he escuchado gente que no tiene a Cristo en su corazón y tiene tanta fe que le dicen, mira, ¿será que vos le podías ir al pastor o a ver si oran en la iglesia por una prima que está mal? Hermano, la gente que no tiene a Cristo en su corazón cree en la oración. ¿Por qué nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos damos el lujo de no orar? Y como dice una hermana muy amada, yo no creo en la gente que se la pasa escribiendo por los grupos de WhatsApp orando. No. A mí me llamáis y me oráis. Orando. Y no estamos orando, hermano. Usted me llama a mí. Voy a orar por ti. Y tiene mucho sentido, hermano, porque hemos visto la oración como una tradición. Hemos puesto la oración en una religión y en un ritual donde no derramamos nuestra vida delante de Dios. Así que, hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Está llena? ¿Está vacía? ¿Estás orando? ¿No estás orando? Si tú quieres, hermano, de verdad ocuparte en tu relación con Dios, ponte a orar. Ponte a orar. Orar no es fácil, pero orar es lo mejor. Orar es lo mejor. Es lo mejor, hermano. La oración calma. Mire, todo lo que está alborotado allí, adentro, lo calma. Lo quita. La oración quita toda ansiedad. Quita toda desesperación. La oración, hermano, puede quitar todo miedo. Puede quitar toda vergüenza. La oración, mire, cuando usted va a Dios en oración, con fe, creyendo, la oración cambia. La oración lo transforma. Entonces, usted tiene una lucha con el marido, ore. Usted tiene una lucha con la esposa, ore. Usted tiene una oración, una lucha con los hijos, ore y métase en el grupo de oración. 30 días de oración por los hijos. ¿Qué dirá el enemigo? Voy a hacerle creer que están perdiendo el tiempo. Y empieza a ponerse hijos más rebeldes. Y empieza, porque sabe a qué un rey de Inglaterra dijo, yo no le tengo tanto miedo a un ejército como a una iglesia que dobla rodillas en oración. Porque, hermano, el enemigo lo que no oremos. Y el enemigo te va a buscar y va a tocar tu matrimonio, va a tocar a tus hijos, la enfermedad, va a tocar tu casa, tu trabajo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar.
y el enemigo, hermano, no va a tener ningún tipo de misericordia con nosotros. Él no se va a detener porque su único fin es destruirnos. Pero nosotros tenemos un arma que es poderosa en Cristo para derribar cualquier fortaleza, para derribar cualquier argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Y para eso, hermano, está la armadura, la cual nos hace tener la espada, que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el casco, el yelmo. Dios nos ha dado una armadura para nosotros poder combatir. Y una de las mejores armas de un cristiano, hermano, es la oración. No es la influencia. No es que tú conozcas al presidente, al gobernador, al alcalde. No que tú conozcas a un policía, que tú conozcas a un guardia. No, hermano, es la oración. La oración hace que cadenas se rompan. Si no, vaya, hermano, y pregúntale a Pablo y a Silas. Vaya y pregúntele a ellos cuál es el poder que tiene la oración. Así que, querido hermano, Santiago capítulo 5, verso 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y quienes entendamos de verdad este versículo, nos vamos a dar cuenta, hermano, que no necesitamos tener un título, no necesitamos ser unos estudiosos, teólogos profesionales de la palabra de Dios para entender que en nuestra vida tiene que haber una necesidad, y esa necesidad es de orar. Así que, hermano, voy a invitar que por favor se coloque de pie. Mire, usted y yo oramos, ¿verdad? Oramos mucho al Señor. Y cada petición que tú le haces a Dios, Dios te puede responder de tres formas. Creo que lo he nombrado muchas veces. A eso que tú tanto le oras a Dios, Dios puede decir sí. Cuando tu petición está alineada al propósito de Dios, en el momento adecuado, en el tiempo correcto, Dios te concede esa petición y Dios te dice, te pone luz verde, semáforo, ¿verdad? Para adelante. Pero en algunos momentos esa luz verde cambia a la luz roja. Esos son los no de Dios. Los no negociables de Dios. Y eso muchas veces ocurre cuando lo que nosotros pedimos no es conveniente para nosotros. Y Dios te dice, no. Esto no forma parte del plan que yo tengo para tu vida. Porque mire, Dios no se niega ningún bien a quienes hacen lo correcto. Y si Dios te está diciendo no, es porque Dios sabe por qué es no. No cuestiones a Dios. Y la otra respuesta que Dios puede dar a tu oración es la luz amarilla. Espera. Todavía no. Dios puede estar trabajando en tu carácter. Dios puede estar preparando alguna circunstancia adecuada para ti. Pero Dios te dice sí, te dice no, o te dice espera. Espera. Mientras tanto, esa respuesta llega, dile al Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Yo quiero orar. Miren, hay iglesias y que han dado sus testimonios que tienen líneas telefónicas disponibles para que las personas llamen a cualquier hora y pidan una ayuda y pidan una oración. Y usted puede escuchar el testimonio de personas como una persona antes de quererse quitar la vida llama para desahogarse. ¿Por qué, hermano? Por la oración. Por la oración. La oración no nos va a hacer creer a nosotros que tenemos el control de todo, pero sí nos hace creer que Dios sí lo tiene.
Eso lo hace la oración. La oración no tiene frontera. La oración, hermano, no tiene límites. Desde aquí, desde donde yo estoy, desde aquí, desde Ciudad Ojeda, municipio de Lagunilla, estado Zulia, país Venezuela, desde aquí yo oro por mi familia que está en otro continente. Un lugar en el que yo no puedo ir, un lugar en el que ahorita yo no puedo estar, pero que Dios sí, y que mi oración puede llegar allá. Y si no, hermano, busquen la Biblia y se va a conseguir el centurión. Como la oración tiene poder. Y si en tu vida hay una pereza espiritual, si en tu vida hay un desánimo espiritual, puede ser producto de que no estés orando. Y si no tienes ganas de orar, ora más. Si no tienes ganas de orar, ora más. Si tú estás orando y de pronto se te va a la mente, creo que a todos nos ha pasado que tú estás orando y de pronto te fuiste. Hermano, ahí dile: Señor, quita todo pensamiento distractor de mi mente y sé intencional. Sé intencional. No digas voy a orar a las 10 de la noche acostado en la cama con mucho sueño. Hermano, te vas a dormir. Vas a decir el amén al otro día a las 6 de la mañana. Pero sé intencional en orar. Sé intencional. Y mire, ¿y saben por qué estoy hablando de este tema? Porque esta semana he comprobado el poder de la oración. Y mire, yo esta semana he estado quieto. Esta semana yo he tratado de estar en el más silencio posible. Pero he creído en la oración. En la oración que yo le hago al Señor y en la oración que le hace mi esposa al Señor. Y la oración, hermano, es una herramienta que no falla. Es un blanco. Así que, hermano, pídele al Señor que te ayude a tener esa disciplina de orar. Y que pase lo que pase en tu vida, tú vayas y ores al Señor. ¿Tienes necesidad? Ve y órale al Señor. ¿Tienes problemas en el trabajo? Ve y órale al Señor. ¿Tienes problemas en la casa? Ve y órale al Señor. Enséñame, Señor, a orar. Enséñame. Mi oración yo quiero que vaya más allá de un Padre Nuestro. Yo quiero tener una intimidad contigo. Y le aseguro, hermano, que Dios le va a ayudar. Dios le va a decir sí. Sí, Jesús. O me va a decir no, Jesús. O te va a, Jesús, espera. 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 Así que, querido hermano, si tú estás de acuerdo conmigo, allí donde tú estás, órale al Señor y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he puesto todo por prioridad menos la oración. Perdóname, Señor, porque hablo con todo el mundo, pero contigo no. Perdóname porque no he sido diligente en mi oración. Te pido perdón, Señor, porque no he sacado el tiempo. No te he buscado. He priorizado el trabajo, he priorizado el placer, la familia. He priorizado a mí mismo antes que orar. Y tú, Señor, me has enseñado en esta mañana que aún en medio de tu cansancio físico, Señor, tú madrugabas porque entendías que la oración muestra el centro de nuestro corazón. Por eso, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, queremos ser diligentes. Perdónanos, Señor, si hemos puesto excusa. Perdónanos, Señor. Y hoy yo sé que tú me perdonas. Y estoy aquí, Señor, porque tú quieres que crezca en esto. Si tú me trajiste hasta este lugar es porque tú estás interesado en que yo ore, en que yo te busque más, en que yo te conozca más, en que yo tenga una relación más íntima contigo. Porque yo quiero, Señor, saber lo que a ti te agrada. Yo quiero saber lo que a ti te gusta. Yo quiero saber lo que a ti te enamora, Señor. Por eso, Señor, abre mi corazón y te invito a mi vida. Perdóname, Señor, te pido perdón si yo he tomado decisión incorrecta. Y hoy, Señor, yo te abro mi corazón para decirte que seas el centro de todo. Que tú gobiernes mi vida. Señor, mira a aquel que está desanimado. Señor, mira a aquel
Señor, que se le ha hecho difícil tener el hábito para orar. Y ayúdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos, Señor, a no verte como un Dios de emergencia, como un Dios que solamente está para las crisis. Ayúdame a buscarte en todo tiempo, Señor, y una de las formas de hacerlo es a través de la oración. Por eso, Señor, en esta mañana yo te entrego en el nombre de Jesús cada área quebrantada de mi vida, para que la luz tuya, la luz del Evangelio venga a alumbrar mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a orar por mí, a orar por mi iglesia, a orar por mis hijos, a orar por mi esposa, a orar por mi esposo. Señor, ayúdame a tener un lugar, ese lugar secreto, ese lugar donde no hay nadie, ese lugar donde solamente está tu presencia y estoy yo. Es en ese lugar, Señor, donde yo quiero estar y quiero orar. Quiero hablar contigo. Quiero expresarte mis dudas. Quiero expresarte mis problemas. Quiero expresarte mis necesidades, Señor. Y te pido perdón porque muchas veces te he dado la espalda y te he ignorado. Señor, y puedo tener días, y puedo tener semanas, y puedo tener meses sin tener una buena conversación contigo, Señor. Y hoy te pido perdón. Y yo sé que tú me perdonas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia de oración. Una iglesia que ora de verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que quiere que oremos en esta mañana por tu vida, yo te invito a que pases aquí adelante. Que quiero orar por ti. Quiero que los diáconos pasen aquí adelante. Quiero orar por ti. Para que Dios te ayude en la oración. Para que Dios te ayude a llevar todos tus problemas a Él. No necesitas una hora, no necesitas un minuto, no necesitas un tiempo específico para orar a Dios. Simplemente necesitas tener la disposición y necesitas tener la intención de decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy para ti, aquí estoy. Tú sabes mis problemas, tú sabes mis necesidades, sabes por lo que estoy pasando, Señor. Y hoy en oración te lo entrego a ti, Señor. Le pido a los diáconos que estén orando aquí por los que están aquí adelante, Señor. Recibe toda la adoración, Señor. Gloria a Dios. La honra, la